Bueno, pues vamos a comenzar la tertulia que les tenemos preparada, una tertulia que para nosotros es de lujo, porque contamos con dos de los historiadores más importantes que tiene nuestro país, porque a Stanley Payne, buenas noches. Buenas noches. Lo tenemos ya asumido aquí en España como uno de los nuestros. Don Stanley, muchas gracias por estar aquí otra vez. La segunda vez que está Stanley Payne con nosotros y queríamos que estuviera acompañado pues de uno de los hombres de la casa, don Pío Moa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Los espectadores de Libertad Digital, podéis y pueden ustedes contribuir a que esta tertulia sea más animada y más interesante, como siempre lo hacen. 5933 LD y el mensaje que ustedes quieran enviar. Yo les recomiendo que lo hagan sobre lo que vamos a hablar en esta tertulia, que es la memoria histórica o la otra memoria. Les aviso, Stanley Payne publica España, una historia única, que es un libro que vamos a tratar de analizar en nuestro programa de libros, no de este jueves, sino el jueves que viene, porque este jueves tenemos Pío Moa, Viaje por la Vía de la Plata. Si no hago este audioclip del programa de libros y de estos dos libros, Mario Noya se me enfada, así que es labor hacerlo. Hoy de lo que queremos hablar es de la memoria histórica. Don Stanley, don Pío Moa, hay quien dice que la memoria histórica es una cortina de humo que ha montado el Partido Socialista y el Gobierno para que no hablemos de otros temas y que no se debería entrar en este juego. ¿A usted qué le parece? Bueno, en muy gran parte es más o menos así. Hay que distinguir entre dos cosas. Una cosa es el interés serio de tipo histórico, arqueológico, en excavar fosas que no han sido excavadas, si hay restos que no han sido desenterrados, entonces para recibir una sepultura digna. Pero otra cosa es la agitación política y el intento de legislar la historia, que es lo que pasa entonces con este movimiento. Y por eso entonces en muy gran parte, como vemos en el caso del juez Garzón, realmente es una agitación política. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que has dicho. Realmente no es que el gobierno trate de desviar la atención. Puede servirle también para eso. Pero el gobierno, esto responde a una política muy medida y muy determinada del gobierno desde hace años, que es la de culpabilizar a la derecha a base de inventar cosas, porque realmente todo esto de la memoria histórica, desde el punto de vista historiográfico, es una auténtica estafa, ¿no? Entonces, digamos que esa es la segunda arista de la memoria histórica, la de tener a esa parte del electorado más radical de izquierdas contento como le tuvo en los años anteriores al 14 de marzo de 2004. Lleva mucho más allá, porque esa ley es una deslegitimación completa del franquismo. Pero la democracia y la monarquía que tenemos vienen del franquismo. Al deslegitimarla de esa manera el franquismo, se deslegitima lo que viene de él. Y es una verdadera espada de Damocles sobre la propia democracia y sobre la propia monarquía, porque no hay que olvidar que el programa de este señor Rodríguez pues es una revisión de la transición. Es una revisión de la transición. Tratar de cambiar aquello que se hizo en la transición, que fue la democracia, y cambiar hacia otra cosa que nadie sabe lo que es, pero que desde luego no tiene pinta de ser la democracia. Sí, hay dos dimensiones de esto. Es la dimensión inmediata política española, que ha sido muy bien definido aquí. Otra cosa es seguramente que obedece las directrices de la nueva ideología general de las izquierdas en todas partes del mundo occidental, que es la corrección política, o lo que se llama el buenismo en España, que como una nueva religión política tiene que entonces que tratar del problema del pecado, de la culpabilidad humana, y por eso lo hace buscando chivos expiatorios, sobre todo con sus doctrinas de victimismo, y por eso inculpando al pasado, las instituciones del pasado de las derechas, y también los hombres blancos muertos, y el hombre blanco muerto aquí principal es Francisco Franco. Pero en toda esta situación que estamos viendo hay dos posiciones, la del gobierno, la de los partidos de izquierda, que está más o menos clara, y luego está la situación de la derecha en España, que yo no sé si se le puede seguir llamando derecha, porque por ejemplo el Partido Popular está renegando, está diciendo más o menos que es de centro. En ese debate, el Partido Socialista, digamos que sí se le puede recordar que él estuvo pues hace muchos años cuando se produjeron crímenes que ahora mismo se están echando en cara los unos a los otros. El Partido Popular no, el Partido Popular es un partido nuevo, sin embargo parece ser, esa es mi opinión, que mientras uno rehuye en ese debate, como pueden ser en el Partido Popular, los otros no solo no lo rehuyen, sino que además lo utilizan como una de sus banderas electorales. Bueno, es normal. La derecha en España sí es derecha, lo que no es oposición.
Es una derecha que carece de vigor, carece de convicción política, de convicción intelectual, y de hecho pues no hace más que retroceder ante estas provocaciones, porque no son más que provocaciones, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta otro aspecto de esta demagogia, que dice, ¿por qué desenterrar las fosas? Bueno, si las quieren desenterrar, que las desentierren, ¿no? Es lógico, como ha dicho Stanley, bueno, mucha gente querrá que tenga una sepultura digna y tal. Pero claro, es completamente falsa. Las cifras que dan, porque llevan 6 años por lo menos, y lo que han sacado son unos pocos centenares de restos, que además no se sabe muchas veces de quién son, ni si han sido fusilados o caídos en combate o qué, ¿no? Y por otra parte, la pretensión de presentarlos como defensores de la democracia y de la libertad. Eso es la clave de toda esta falsificación. Aquellos señores pertenecían al Frente Popular y, mejor o peor, defendían pues unas ideas antidemocráticas, completamente antidemocráticas. Y esto es lo que debe quedar claro. Sí, al fin y al cabo, es un intento de falsear la historia. Pero ¿no creen ustedes que también puede darse la posibilidad que haya gente que simplemente, gente que estaba en medio de dos bandos, que fue asesinada y enterrada en algún tipo de cuneta, sí, había de todo, independientemente, y que sí, se esté jugando con los sentimientos de esas personas? Eso es porque había de todo entre los fusilados por Franco, asesinos asquerosos, pero también gente inocente, había de todo, todos mezclados. Y en el caso del Frente Popular, seguro que había gente que pasaba por la calle, la cogieron, bueno, tenemos historias de las checas, salía uno de una iglesia, a lo mejor ni siquiera era católico, salía por haber hecho otra cosa, le cazaban y lo asesinaban. Con toda esa gente, ¿no crees, Pío, que se puede estar utilizando sus sentimientos y su pasado? Porque hay gente que realmente está llorando a sus muertos y quiere a lo mejor enterrar al abuelo, al que no conoció. Efectivamente, pero eso es una cosa que hoy no puede ser política, porque el hecho real es que el Frente Popular era revolucionario y antidemocrático, ¿no? Y por otra parte, algo que es muy significativo es que la memoria histórica precisamente no distingue entre los asesinos y los inocentes, ¿no? Y al no distinguir, los equipara. Y al equipararlos, quiere decir que los chequistas, los asesinos, son los que son exaltados y los inocentes los que son rebajados al mismo nivel que los asesinos. Entonces, claro, ¿esto qué indica? Que los autores de esa memoria histórica, con quienes se identifican es con los chequistas, no con los inocentes. Tratan de hacer pasar a todos por inocentes. Oiga, no, una gran parte de ellos eran asesinos. Eso yo creo que la mayor deficiencia que usted, por ejemplo, como historiador, Pío Moa, por supuesto, lo lleva haciendo, se le puede echar a la ley de memoria histórica, que digamos que es una ley en la que solo se quiere cuidar la memoria de uno de los dos bandos, independientemente de lo que hicieran cada uno de los dos. No, es un modo de hacerlo totalmente sectario, totalmente unilateral, pero también con el intento bastante directo de falsificar la historia, de aplicar una serie de etiquetas, como ya hemos definido, que realmente no son aplicables a estos sujetos históricos. Decía, cuando estaba preparando yo esta entrevista, rescataba unas declaraciones de Stanley Payne que dice: el Partido Socialista, que tiene un pasado muy turbio, quiere pasar la esponja sobre la historia y dar lecciones cuando ellos desconocen su propia historia. Yo te pregunto, Pío, ¿el Partido Socialista desconoce su historia o lo que quiere es precisamente falsificar o esconder su historia? Son las dos cosas. Hay una parte de los socialistas que desconocen por completo la historia del Partido Socialista y además les han lavado el cerebro para que no quieran conocerla, ¿eh? Es decir, hoy día tienen material de sobra a su alcance para ver lo que fue el partido que organizó la Guerra Civil y que lo organizó además con estas palabras. En sus documentos está, los he publicado, los han publicado otras muchas personas, etcétera, ¿no? Entonces, era el partido de la Guerra Civil, ¿eh? Entonces hay que partir de ahí. No era un partido democrático, era un partido totalitario. Era un partido que quería establecer en España un sistema al estilo soviético, porque cuando se habla del peligro comunista, que hablaba mucho la derecha, casi siempre se identifica con el Partido Comunista, pero aquí el problema no era el Partido Comunista, que era muy pequeño, era el Partido Socialista, ¿eh? Bueno, pues una gran parte, por supuesto, de los militantes del PSOE no tienen ni idea, otros no quieren saberlo y otros sí que lo saben perfectamente y lo que tratan es de pasar la esponja, como decía Stanley, claro. Lo silencian, sí. Claro. ¿Usted cree que la actual clase dirigente del PSOE desconoce la historia de su partido? Es decir, no sabe quién es Besteiro, no sabe lo que hizo los antecesores, los que dicen que fundaron un partido con 100 años de honradez. ¿Usted cree que la desconocen? Habrá alguien dentro de la dirección del partido que lo desconoce, pero yo creo que lo que hacen es prefieren silenciarla.
silenciarla y no hacerse caso. A la hora de reivindicar figuras, la de Besteiro es mucho más reivindicable que otras, por ejemplo. Claro que sí. Pero tenemos estatuas a Largo, Caballero y a Prieto, que realmente fueron los factores de guerra civil en España. En su día, mucho más que Francisco Franco. En la retirada de símbolos de la guerra civil o símbolos de personas que queremos olvidar de nuestro pasado, por ejemplo, los que quiere hacer el gobierno socialista, ya se habla del Valle de los Caídos y demás, sin embargo, se sacan las de personas que está acreditado, y no solo por historiadores como Pío Moa o Stanley Payne, sino por la historia misma, que está acreditado que cometieron también crímenes horribles y que fueron culpables de una situación que luego se creó en España y que nos tuvo durante muchos años todavía teniendo que curar nuestras heridas. Pero esa parte, ¿usted por qué cree que no hacen gestos? Es decir, ¿por qué si se quita una estatua de Franco o se borran calles de militares que estuvieron con la dictadura, no se hace con gente como usted citaba, Negrín o Largo Caballero? Porque esto se base esencialmente en la falsificación de la historia y es un gesto fundamentalmente de tipo político y por eso no les interesa de hacer las cosas de un modo más equilibrado. Sí, hay que pensar en lo que es Negrín. O sea, Negrín fue un señor que, entre otras cosas, pues, fue extraordinariamente corrupto, que ligó al Frente Popular a Stalin de una manera decisiva, a través del oro sobre todo, y que, no solo saqueó el patrimonio histórico y artístico español, sino también los bienes de los particulares, hasta de los Montes de Piedad, y trató de alargar la guerra para enlazarla con la guerra mundial, lo que hubiera significado una catástrofe mucho mayor que la guerra civil. Y además una catástrofe para los aliados, porque los alemanes probablemente habrían llegado a Gibraltar. Entonces... Hoy la nieta del expresidente Negrín, Carmen Negrín Feter, ha solicitado a la Audiencia Nacional, a través de un recurso de súplica, los nombres de los magistrados que participaron en el pleno extraordinario de la Sala de lo Penal celebrado el pasado viernes, con intención de presentar una querella en su contra por prevaricación, por haber impedido que se continúe exhumando fosas, tal y como había solicitado Garzón. Hombre, yo creo que el prevaricador es Garzón. Garzón ha hecho una serie de cosas tan extraordinarias y tan faltas de todo sentido jurídico, pues que es algo verdaderamente sorprendente en una democracia. Garzón representa lo contrario de la justicia en una democracia. Sí. Es un señor exactamente, sí. exactamente. La justicia ilegal, que no es justicia. El intento de establecer una jurisdicción que es totalmente imposible, de anular unilateralmente entonces la ley del año 77. O esto realmente no es un juez, es un antijuez. ¿Y por qué cree que ha puesto en el tope en el año 51 a la hora de revisar el pasado el juez Garzón? ¿Por qué se queda en el año 51 y no va más allá? ¿Por no meterse en líos más grandes? Bueno, y la verdad es que después del año 51 casi no había ejecuciones de parte del régimen franquista. Y también hay que poner algún límite a cualquier cosa. Y es verdad que después de ese año realmente no habría mucho para investigar. Y del 51 es también el fin del maquis. Bueno, es un poco antes, ¿no? El maquis fue derrotado en el 47, pero siguió durando unos cuantos años más, sí. ¿No? Y el maquis no fue otra cosa que el intento de volver a la guerra civil, organizado por el Partido Comunista. Y ahora, tanto el gobierno como Garzón, como todos estos, pues están defendiendo el maquis. Defendiendo el maquis, defendiendo la guerra civil, en definitiva. Esa figura de los maquis. Reivindicando esa figura. Eso es muy significativo. Esta gente está destrozando toda la obra de reconciliación de la transición. No ya de reconciliación, sino simplemente de establecimiento de unas normas democráticas, ¿no? A quien está salpicando la polémica originada por el juez Garzón es a Santiago Carrillo, que, hombre, ha dicho varias cosas. Hoy, por ejemplo, ha dicho que Pío Moa y César Vidal son la derecha radical y los falsificadores de la historia. Usted no se alegre porque no se ha acordado de usted, pero a partir de ahora también. ¿Qué le puede suceder a Santiago Carrillo? ¿Qué creéis que opina Santiago Carrillo de lo que está pasando? Porque decía el otro día que él intentó evitar como pudo lo de Paracuellos, pero que al final no pudo evitar que sucedieran todos aquellos crímenes, don Stanley.
Bueno, nada le puede suceder a Carrillo porque el intento de Garzón solamente es de investigar los crímenes de un lado, no de ambos lados. No es un intento general de hacer ninguna justicia histórica. Así que no puede suceder nada en el caso de Carrillo. Pero naturalmente no le conviene a Carrillo que realmente se rememore así o que se investigue de modo serio los crímenes de la guerra civil. Él está más bien a favor de la amnistía que cogió de la amnistía del año 77. Sí, Carrillo además, bueno, es un icono, vamos a decir, de la izquierda, ¿no? Lo es. Hay que recordar el homenaje que con motivo de su 90 cumpleaños le dio el gobierno, le dieron, bueno, todas las fuerzas vivas, ¿no? Entonces, de la izquierda sobre todo, también algunos de derecha, ¿no? Entonces Carrillo, claro, es algo así como el héroe de Paracuellos, podríamos llamarle así, ¿no? Y también un gran historiador, sabe muy bien lo que pasó, ¿eh? Y entonces, cuando nos juzga a César Vidal o a mí, pues, hombre, se descubre el mismo, ¿eh? La verdad es que Carrillo, por ejemplo, antes negaba haber oído siquiera hablar de Paracuellos. Y ahora de repente hace memoria, parece que la memoria le ha venido, dice que no, que lo que ocurrió es que sí, él sabía que existía, pero se opuso a ello. ¿Cómo se iba a oponer? Si él era el que mandaba precisamente en Madrid, era el que disponía y el que decidía. Y era del Partido Comunista, que en aquel momento eran también los que mandaban totalmente en Madrid, ¿eh? Pero intentan culpar un poco a los anarquistas, lo que llamaban incontrolados, que es otra mentira total. Esto fue una obra del gobierno, vamos, de la Junta de la Junta de Defensa de Madrid, en la cual Carrillo era el principal responsable del orden público. Y es así, no lo pueden borrar, es así. No, esto fue el gobierno republicano de la ciudad de Madrid, entonces. Sí. Es el gobierno republicano a través de la Junta. Ustedes se han salido de lo que durante muchos años era un carril que se había marcado ya, que se había arado aquí en lo que era la historia de España. Nos habían contado que las cosas habían sucedido de una manera, habíamos idolatrado a gente que no conocíamos realmente su pasado, nos habían dado una versión de por qué sucedió aquello. Todos vivíamos en paz y en armonía aquí en España, pero hubo un momento en el que alguien decidió romperla. No se contaba, incluso los que estudiábamos en colegios que eran católicos, no te contaban lo que había pasado en la persecución a los católicos y los asesinatos que se habían vivido. Gracias a la labor de historiadores como ustedes, la gente ha empezado a conocer realmente, gente sobre todo que no lo ha vivido, qué es lo que había pasado allí. Ustedes han sufrido el desgaste de ir a contracorriente, aparte de descalificativos como los que dice Carrillo de ustedes, han sufrido claramente pues la persecución dentro de una profesión en la que eran bichos raros, por llamarlos de alguna forma. Claro que sí, porque lo que pasa es que hay una ortodoxia de la corrección política, que es tanto es una doctrina internacional como es la ideología del Partido Socialista, y por eso en las universidades españolas sobre estas cosas casi es imposible decir la verdad. Hay profesores que la conocen, pero no se atreven a decirla. Sí, bueno, Stanley tiene la suerte de no estar aquí, claro, porque en mi caso no solo... Por eso le ha resultado más fácil contestar, porque tú me has mirado como diciendo, ¿por dónde empiezo, Dieter? A ver, Pío. Claro, en mi caso no solo he recibido y recibo constantemente una cantidad increíble de injurias, ¿no?, sino que además se ha propuesto la censura de mis libros, se ha intentado encarcelarme, y Carrillo ha instigado a mi asesinato. Carrillo y Guerra, entre los dos. ¿Cómo lo han hecho? Pues la manera es decir que yo era un confidente de la policía dentro del Grapo. Esto es incitar, esto aparte de una falsedad radical, ¿no?, es incitar a los terroristas a liquidar a un traidor, que es... Y eso no lo hacen inconscientemente, porque Carrillo tiene una enorme experiencia en la provocación política, ¿no? Él se ha cargado, no solo ha matado a mucha gente de derechas, o lo ha organizado la matanza, sino que también a muchos comunistas que le eran desafectos, ¿no? Esto lo cuenta Lister y lo cuentan otros en sus memorias, y él no ha podido desmentirlo nunca. Durante el maquis, él hizo ejecutar, o mediante provocaciones, a gente, a comunistas, gente del propio Partido Comunista, que los consideraba desafectos por las razones que fueran. Me gustaría que escucharas una frase que he leído hoy de Stanley Payne en una entrevista que le hacían, creo, en la agencia EFE, sobre el momento actual de España.
y además teniendo la noticia reciente que hemos tenido del asesinato de 2 soldados en Afganistán, don Stanley Payne, aquí presente, cree que deberíamos centrarnos más en tener un ejército mejor preparado para la defensa nacional porque tenemos la frontera más difícil de todos los países europeos. Estoy muy de acuerdo. Y además una frontera en la que el islamismo radical está creciendo, ¿no? Cada vez más. Y que además no es la misma situación que pueda tener otros países europeos, porque resulta que los musulmanes opinan, y no solo los radicales, también muchos moderados, opinan que España es al-Ándalus, o por lo menos una gran parte de España es al-Ándalus, y que sería un acto de justicia histórica reconquistarla. O volver a ella. Y nuestro presidente del gobierno ha dicho que para ayudar a Estados Unidos España puede aportar la experiencia tan fructífera que hemos tenido con el Islam y los contactos que tenemos. Usted, que nos ve desde fuera y siempre nos analiza de una forma mucho más objetiva, ¿cree que los españoles somos conscientes del entorno en el que vivimos, don Stanley? No, de ningún modo en cuanto a esto. Lo que dice el presidente realmente es la vuelta del mito de Al-Ándalus, que también es otra falsificación de la historia. Eso es algo no originalmente inventado por los socialistas, porque se data del siglo XVIII, o digo del siglo XIX. Es bastante viejo, pero también es otro mito de la historia, y es una falsificación que no representa la historia. Bueno, pues hablando de historia, nos dice un espectador, gracias por traer la verdad a la televisión. El único mérito que hemos tenido nosotros es invitar a don Pío Moa y don Stanley Payne, porque la verdad la llevan ellos en la mochila desde hace muchos años. Es duro llevarlo, como recordaba Pío Moa, a veces, pero eso es una cruz que nos toca llevar. Don Stanley Payne, muchas gracias por haber estado con nosotros. Don Pío Moa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo, Stanley Payne, España, una historia única, y Pío Moa, Viaje por la Vía de la Plata. Tienen 15 días y una semana para comprarlo y leerlo. Primero se compra, que si no, luego esto no funciona, el negocio de la verdad no funciona. Y luego se lo leen porque así van a disfrutar mucho más, hágame caso, del programa de libros que presenta Carmen Carbonell, Víctor Gago y Mario Noya, en el que va a estar esta misma semana Pío Moa y la próxima semana don Stanley Payne. Ahora les dejo, pues para rematar, esta es una noche que hemos dedicado a Santiago Carrillo. Teníamos a Pío Moa y a Stanley Payne. ¿Quién viene ahora, Pío? César Vidal, para hablar de historia. Así que, Santiago, descansa, disfruta, relájate y sigue viendo Libertad Digital Televisión. Hasta mañana, amigos.